Hay un experimento geopolítico en marcha en el extremo oriental de la península arábiga que no tiene precedentes en la historia humana. En apenas medio siglo, un conjunto de territorios desérticos con escasa población, sin agua potable suficiente, sin suelos cultivables, sin ríos permanentes y sin ninguna tradición urbana a gran escala, se convirtió en una de las economías más ricas, más cosmopolitas y más influyentes del planeta. Los Emiratos Árabes Unidos no son solo una historia de petróleo. Son la historia de cómo una geografía extremadamente desfavorable para la vida humana fue transformada mediante voluntad política, capital financiero e ingeniería de escala colosal en una potencia global del siglo XXI. Esto es lo que nadie te explica sobre ese proceso extraordinario. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de 7 emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah. Juntos ocupan una superficie de aproximadamente 83.600 kilómetros cuadrados, un territorio comparable al de Austria. Limitan al norte y al oeste con el Golfo Pérsico, al este con el Golfo de Omán, al norte con Qatar, al sureste con Omán y al oeste con Arabia Saudita. Esta posición geográfica, en la punta de la península arábiga mirando hacia el estrecho de Hormuz desde el sur, no era solo una localización desértica sin valor, era, históricamente, uno de los puntos de tránsito comercial más importantes entre el mundo árabe, el subcontinente indio y Asia. Los comerciantes de la región, conocidos históricamente como los árabes de la Costa de la Tregua o Trucial Coast, tenían rutas establecidas con la India y el este de África mucho antes de que existiera el petróleo. La geografía, incluso en su forma más árida, siempre tuvo valor estratégico en este rincón del mundo. Antes de entender la transformación, hay que comprender cuán hostil es la geografía base de los Emiratos. El 80% del territorio es desierto puro. En el sur y suroeste se extiende el gran desierto de Rub al-Jali, cuyo nombre en árabe significa el cuarto vacío, con una superficie total de aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados compartidos entre Arabia Saudita, Omán, Yemen y los Emiratos. Es el cuarto desierto de arena más grande del mundo. Tiene dunas que alcanzan los 250 metros de altura, entre las más elevadas del planeta. No tiene cursos de agua permanentes ni oasis habitados significativos. Sus temperaturas en verano superan los 50 grados centígrados en la superficie del suelo, con temperaturas de la arena que pueden superar los 80 grados. Es uno de los ambientes más inhóspitos para la vida humana que existe en la Tierra. Cuando los primeros geólogos occidentales exploraron esta región a mediados del siglo XX, muchos la consideraron prácticamente inhabitable a gran escala. Tenían razón en términos de lo que la geografía natural ofrecía. Lo que no calcularon fue lo que el petróleo haría posible. El petróleo fue descubierto en Abu Dhabi en 1958 y en Dubái en 1966. Los Emiratos Árabes Unidos se fundaron como federación en 1971, cuando los 7 emiratos obtuvieron su independencia del protectorado británico. Para ese momento, el país que se estaba constituyendo tenía una población total de apenas unos 180.000 habitantes, en su mayoría beduinos nómadas, pescadores de perlas y pequeños comerciantes costeros. Hoy, el país tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. En 50 años la población se multiplicó por más de 50. Ese crecimiento no fue natural, fue diseñado. Los líderes emiratíes, especialmente el fundador de la Federación Zayed bin Sultan Al Nahyan de Abu Dhabi, entendieron desde el principio que la renta petrolera era un instrumento temporal y decidieron utilizarla para construir una infraestructura que pudiera sobrevivir al agotamiento del petróleo. Ese fue el plan maestro, y la geografía fue el terreno sobre el que ese plan se ejecutó a velocidad histórica. El agua es la gran paradoja de los Emiratos. El país tiene costas en el Golfo Pérsico al oeste y en el Golfo de Omán al este. En el Emirato de Fujairah, el único de los 7 con salida directa al Mar de Omán. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de agua salada, los Emiratos no tienen ríos permanentes, no tienen lagos naturales de agua dulce, y la precipitación media anual en la mayor parte del país no supera los 100 milímetros. La definición técnica de condición desértica. La solución fue la desalación industrial a escala masiva. Hoy los Emiratos son el tercer mayor productor mundial de agua desalada, con una capacidad que supera los 6,5 millones de metros cúbicos diarios. El 97% del agua dulce que consumen los emiratíes proviene de plantas de desalación del agua del Golfo.
En Abu Dhabi, los complejos de desalación y generación eléctrica están integrados en la misma instalación para aprovechar el calor residual del proceso eléctrico en la evaporación del agua del mar. Son algunas de las instalaciones industriales más grandes del mundo. Convertir el agua del Golfo en agua potable a esa escala es uno de los proyectos de ingeniería más costosos y ambiciosos en funcionamiento continuo en el planeta. La estructura geográfica interna de los Emiratos es fascinante y poco conocida. Abu Dhabi es el emirato más grande con diferencia. Ocupa aproximadamente el 87% del territorio total, unos 67.340 kilómetros cuadrados. Es también el más rico en petróleo, con reservas certificadas de aproximadamente 98.000 millones de barriles, equivalentes al 6% de las reservas mundiales probadas. Su capital, la ciudad de Abu Dhabi, fue construida sobre un grupo de islas y penínsulas en el Golfo Pérsico, transformando lo que era una costa de pescadores de perlas en una metrópolis de rascacielos y autopistas elevadas. El emirato además controla el oasis de Al Ain, en el interior del país, uno de los más grandes de la península arábiga, con una extensión de aproximadamente 25.000 hectáreas y una historia habitacional de más de 4.000 años. Al Ain fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011, siendo la primera ciudad de los Emiratos en recibir ese reconocimiento por sus oasis, sus falags o sistemas de irrigación tradicionales, y los vestigios arqueológicos de la Edad del Bronce que contiene. Dubái es el caso de estudio más dramático de toda la federación. El emirato más famoso del mundo tiene una superficie de apenas 3.885 kilómetros cuadrados y las reservas de petróleo más pequeñas de la federación, representando originalmente menos del 4% del total nacional y agotándose progresivamente desde los años 90. Esta limitación de recursos naturales fue, paradójicamente, el motor de su transformación más radical. Los líderes de Dubái, encabezados por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, entendieron que debían construir una economía completamente nueva sobre una base no petrolera. La decisión fue apostar por el comercio, el turismo, las finanzas y la logística. El resultado es conocido mundialmente, una ciudad que recibe más de 20 millones de turistas al año, que alberga el aeropuerto internacional con mayor tráfico de pasajeros del mundo en varios años recientes, que construyó el edificio más alto del planeta, el Burj Khalifa con 828 metros y 163 plantas, y que ha expandido su territorio hacia el mar mediante islas artificiales de una audacia sin precedentes en la historia de la ingeniería civil moderna. Las islas artificiales de Dubái son una de las apuestas geográficas más radicales de la historia moderna. El Palm Jumeirah, la más conocida, es una isla con forma de palmera construida con arena dragada del fondo del Golfo Pérsico y roca importada. Tiene un tronco principal, 16 frondas y una corona circular exterior que en conjunto forman aproximadamente 5,7 kilómetros cuadrados de tierra completamente nueva. Su construcción requirió dragar y depositar unos 94 millones de metros cúbicos de arena y roca en el Golfo. Al terminar, el Palm Jumeirah añadió 78 kilómetros de costa adicional a la línea litoral de Dubái, más que duplicando su frente marítimo original. Alberga el Hotel Atlantis, cientos de villas privadas, apartamentos de lujo y decenas de miles de residentes que viven sobre tierra que hace 20 años era el lecho marino del Golfo Pérsico. El proyecto World Islands, un archipiélago artificial de 300 islas diseñadas para formar el mapa del mundo visto desde el aire, fue también construido, aunque muchas islas permanecen sin desarrollar. La geografía costera de Dubái es, en parte significativa, una construcción humana deliberada y reciente. El puerto de Jebel Ali, en Dubái, completa el cuadro logístico. Es el mayor puerto artificial del mundo y el mayor de tráfico de contenedores en el hemisferio occidental del Océano Índico. Con 67 muelles operativos y profundidad suficiente para los mayores buques portacontenedores del planeta, Jebel Ali procesa más de 14 millones de contenedores equivalentes de 20 pies al año. Su posición, a menos de 200 kilómetros del estrecho de Hormuz, lo convierte en el punto de redistribución de carga más estratégico entre Europa y Asia del Sur. La zona de libre comercio adyacente al puerto, el Jebel Ali Free Zone o YAFZA, alberga más de 8.000 empresas de más de 100 países distintos. La geografía costera emiratí, que en otro tiempo era solo arena y pesca de perlas, es hoy uno de los nodos logísticos más importantes de la economía global del siglo XXI. La geografía del Emirato de Fujairah merece atención especial porque es completamente diferente a la del resto del país. Mientras los otros 6 emiratos tienen costas en el Golfo Pérsico, Fujairah está en el lado oriental de la península arábiga,
con frente marítimo sobre el Golfo de Omán. Esto le da una importancia estratégica única. Sus instalaciones portuarias permiten a los buques cargar y descargar petróleo o combustible sin necesidad de atravesar el estrecho de Hormuz. Abu Dhabi construyó un oleoducto de 370 kilómetros que atraviesa el desierto y las montañas de Al-Hajjar para llevar crudo desde los campos petrolíferos del interior hasta el puerto de Fujairah, creando una alternativa de exportación que no depende de Hormuz. La cordillera de Al-Hajjar, que separa Fujairah del resto de los Emiratos, es también la única zona del país con precipitaciones relativamente significativas, alcanzando hasta 150 milímetros anuales en sus cimas, generando una vegetación árida, pero perceptiblemente más densa que en cualquier otra parte del territorio nacional. Deja tu like, suscríbete y comparte. El turismo en los Emiratos es un fenómeno construido deliberadamente sobre una geografía que no ofrece atractivos naturales convencionales. No hay playas tropicales exuberantes, no hay montañas nevadas espectaculares, no hay selvas ni ríos navegables ni ciudades milenarias de arquitectura monumental. Lo que hay es desierto, calor extremo y el Golfo Pérsico. Y sin embargo, Dubái recibe más de 20 millones de turistas al año. La respuesta está en la creación de atracciones artificiales de escala sin precedentes. El Burj Khalifa con sus 828 metros. El Dubai Mall, mayor centro comercial del mundo por superficie total con más de 500.000 metros cuadrados. El Ski Dubai, parque de esquí cubierto con nieve real a 30 grados de temperatura exterior y una oferta gastronómica que concentra la cocina de más de 200 nacionalidades. Dubái no tiene geografía turística natural. Dubái se convirtió ella misma en la atracción, construida sobre el desierto con la determinación de ser el destino más impresionante del mundo, sin importar lo que la naturaleza había puesto ahí antes. La agricultura en los Emiratos es otro triunfo de la ingeniería sobre la geografía. Un país con menos de 100 milímetros de lluvia al año, sin ríos y con temperaturas de 50 grados en verano no puede cultivar de manera convencional. Los Emiratos han respondido con granjas en invernadero con sistemas de hidroponía y agricultura vertical que producen hortalizas con una fracción del agua convencional. Pero más importante es la estrategia exterior. Han adquirido tierras agrícolas en Etiopía, Sudán, Pakistán y Ucrania para garantizarse acceso a alimentos independientemente de perturbaciones en el mercado global. La escasez geográfica de tierra cultivable en los Emiratos se ha compensado con la adquisición de tierra fértil en otros continentes. Es una solución que solo un Estado con riqueza extraordinaria puede permitirse, y los Emiratos la han ejecutado con la misma determinación con la que construyeron sus puertos y sus islas artificiales. La apuesta cultural de los Emiratos también es una respuesta directa a la geografía. Un país que no tiene historia urbana milenaria ni tradición artística con el peso de Egipto o Irán decidió importar cultura a gran escala. El Louvre Abu Dhabi, inaugurado en 2017, es una sucursal del museo más visitado del mundo, construido en la isla de Saadiyat según diseño del arquitecto Jean Nouvel, con una cúpula de acero perforado de 180 metros de diámetro que filtra la luz en patrones que imitan el efecto del sol entre las hojas de una palmera. El Guggenheim Abu Dhabi está en construcción en la misma isla. La Universidad de Sorbona tiene una sede en Abu Dhabi desde 2006, la Universidad de New York desde 2010. Los Emiratos están construyendo en décadas un capital cultural e intelectual que otros países tardaron siglos en acumular, utilizando la misma lógica que usaron para construir sus puertos, sus islas artificiales y sus plantas desaladoras. Si la geografía no te lo da de manera natural, tú lo construyes con determinación y capital. La demografía de los Emiratos es un reflejo directo de su geografía y de sus decisiones políticas. Con aproximadamente 10 millones de habitantes, más del 88% son ciudadanos extranjeros, trabajadores de la India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Egipto, Nepal y decenas de países más. Los ciudadanos emiratíes nativos son menos del 12% de la población total de su propio país, convirtiéndolos en una minoría en su propia nación. Para compensar esta situación, los emiratíes nativos gozan de beneficios estatales extraordinarios: vivienda subsidiada, empleo garantizado en el sector público, educación gratuita hasta el nivel universitario y atención médica universal de alta calidad. La renta petrolera y la posición geográfica estratégica del país han permitido sostener este modelo de estado de bienestar intensivo para sus ciudadanos mientras el andamiaje económico se construía con trabajo importado a escala masiva. La estrategia de inversión soberana de los Emiratos es el instrumento diseñado para superar definitivamente la dependencia de la geografía petrolera. El Abu Dhabi Investment Authority, conocido como ADIA,
Es uno de los fondos soberanos de inversión más grandes del mundo, con activos estimados en más de 700.000 millones de dólares, invertidos en bolsas, inmuebles, infraestructuras y empresas en los 5 continentes. La lógica es brillante en su sencillez. El petróleo del subsuelo emiratí es un recurso finito que algún día se agotará y que además el mundo está decidido a reemplazar con energías renovables. Pero si ese petróleo se convierte en acciones, en edificios en Manhattan, en autopistas en Australia o en participaciones de bancos europeos, la riqueza geográfica transitoria del desierto se transforma en capital financiero permanente que sobrevivirá a los pozos vacíos. Los Emiratos están literalmente convirtiendo su geografía petrolera efímera en propiedad distribuida por todo el mundo, permanente y diversificada. La historia de la pesca de perlas en los Emiratos es el punto de partida que da perspectiva a toda la transformación. Antes del petróleo, la economía de la región dependía casi exclusivamente de la pesca y, sobre todo, del buceo para extraer perlas del Golfo Pérsico. Las costas de lo que hoy son los Emiratos eran famosas en los mercados de la India, Persia y Europa por la calidad de sus perlas naturales. Miles de buceadores, conocidos como al-Gaus, pasaban meses al año en el fondo del Golfo, a 10 o 15 metros de profundidad, aguantando la respiración durante minutos para recoger ostras del lecho marino. Las condiciones eran brutales. El calor del verano, la presión del agua, los tiburones y las medusas hacían de la pesca de perlas una actividad de altísimo riesgo. Y sin embargo, era la única fuente de riqueza significativa que la geografía de la región ofrecía. En 1930, la invención japonesa de la perla cultivada destruyó el mercado de la perla natural prácticamente de la noche a la mañana, sumiendo a la región en una pobreza aún más profunda. Fue en ese momento de máxima fragilidad económica cuando los geólogos comenzaron a sospechar que bajo el desierto y el lecho marino del Golfo había algo de valor infinitamente mayor que las perlas. Tenían razón. Y cuando el petróleo afloró, la región entera cambió de dirección histórica en cuestión de décadas. El clima de los Emiratos es una de las razones por las que la ingeniería ha tenido que trabajar tan duro para hacer habitable este territorio a escala masiva. El verano emiratí, que va de mayo a septiembre, es uno de los más extremos del mundo para zonas densamente urbanizadas. Las temperaturas en Abu Dhabi y Dubái superan regularmente los 45 grados centígrados al sol entre junio y agosto. La humedad en las zonas costeras puede alcanzar el 90%, creando un índice de calor percibido que supera los 60 grados. En estas condiciones, la vida humana en el exterior durante las horas centrales del día es prácticamente insostenible sin apoyo tecnológico intensivo. La respuesta emiratí ha sido la más extrema posible: aire acondicionado en todas partes. Los centros comerciales, los estadios deportivos, incluso algunas paradas de autobús en Abu Dhabi tienen sistemas de refrigeración activos. Dubái ha desarrollado proyectos de plazas y avenidas cubiertas con techos retráctiles y sistemas de enfriamiento exterior. El consumo eléctrico per cápita de los Emiratos es uno de los más altos del mundo, consecuencia directa de la necesidad de refrigerar un país durante 6 meses al año para hacerlo habitable a escala moderna. Esta paradoja energética, un país productor de petróleo que consume cantidades ingentes de energía para sobrevivir a su propio clima, es uno de los más curiosos bucles geográficos del mundo contemporáneo. La huella de carbono de los Emiratos es una contradicción geográfica y filosófica que el propio país reconoce con cada vez mayor honestidad. Son uno de los países con mayor huella ecológica per cápita del mundo, principalmente por el consumo energético de la desalación y el aire acondicionado. Al mismo tiempo, Abu Dhabi construyó Masdar City, una ciudad planificada desde cero con el objetivo de funcionar con energía 100% renovable y cero emisiones de carbono. Masdar City se ubica a unos 17 kilómetros del centro de Abu Dhabi y comenzó su construcción en 2008. Aunque el proyecto no ha alcanzado sus ambiciosos objetivos originales en los plazos previstos, sí se ha convertido en uno de los laboratorios de tecnología sostenible más importantes del mundo, albergando empresas, centros de investigación y la sede del Instituto Internacional de Energías Renovables Masdar. Los Emiratos albergan también la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, con sede permanente en Abu Dhabi, lo que refleja la ambición emiratí de posicionarse como líderes de la transición energética global, incluso siendo uno de los mayores productores mundiales de petróleo. Para 2030, Abu Dhabi tiene el objetivo de que el 44% de su energía provenga de fuentes renovables, principalmente solar y nuclear. El sistema de transporte de los Emiratos es otra respuesta directa a las limitaciones geográficas del país.
para conectar una federación de emiratos dispersos en una costa desértica sin ríos ni valles naturales que facilitaran caminos históricos. Los Emiratos construyeron una red de autopistas de primer nivel que une Abu Dhabi, Dubái, Sharjah y los demás Emiratos mediante carreteras de hasta 12 carriles en sus tramos más transitados. La autopista Sheikh Zayed, que conecta Abu Dhabi con Dubái en sus aproximadamente 150 kilómetros de recorrido costero, es una de las carreteras más transitadas y mejor equipadas del Golfo. Dubái tiene además el Dubai Metro, un sistema de metro totalmente automatizado, el más largo del mundo sin conductor con más de 75 kilómetros de vía, que conecta las principales zonas de la ciudad desde el aeropuerto internacional hasta el puerto de Jebel Ali. El aeropuerto internacional de Dubái y el aeropuerto de Abu Dhabi son dos de los más transitados del mundo, con las aerolíneas Emirates y Etihad como referentes globales de aviación de largo radio. La posición geográfica central de los Emiratos entre Europa, África, Asia del Sur y Asia Oriental ha sido transformada en el argumento central del negocio aéreo más rentable de la región. El proyecto geopolítico de los Emiratos en el siglo XXI va mucho más allá de sus fronteras físicas. Abu Dhabi ha construido una red de relaciones diplomáticas y económicas que le da una influencia desproporcionada a su tamaño. En 2020, los Emiratos firmaron los Acuerdos de Abraham, normalizando relaciones diplomáticas con Israel, siendo el tercer país árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. Ese movimiento cambió el equilibrio geopolítico del Medio Oriente y posicionó a los Emiratos como un actor diplomático de primer orden capaz de remodelar las alianzas regionales. Al mismo tiempo, Abu Dhabi ha invertido en puertos estratégicos en el Cuerno de África, en Eritrea, en Somalilandia, en Djibouti y en Kenia, construyendo una red de influencia marítima que complementa su posición en el Golfo. DP World, la empresa emiratí de gestión portuaria, opera terminales en más de 40 países del mundo, desde Londres hasta Mumbai, desde Dakar hasta Sydney. La geografía de los Emiratos ya no es solo los 83.600 kilómetros cuadrados de desierto que tiene en la península arábiga. Es toda la red global de puertos, aeropuertos, fondos de inversión y alianzas diplomáticas que ese pequeño desierto ha construido en medio siglo de ambición sistemática. Los Emiratos Árabes Unidos son hoy la prueba más contundente de un principio que los deterministas geográficos nunca quisieron aceptar. La geografía no es destino si tienes la voluntad y los recursos para transformarla. Un territorio que hace 80 años era prácticamente inhabitable para poblaciones grandes que no tenía agua dulce, ni tierra cultivable, ni lluvia, ni ríos, ni vegetación, ni ciudades. Es hoy el hogar de más de 10 millones de personas. La sede de algunas de las compañías aéreas más premiadas del mundo, el mayor puerto artificial del planeta, los rascacielos más audaces del mundo construido, la mayor planta solar de una sola localización en su momento de inauguración, los primeros reactores nucleares del mundo árabe y uno de los fondos soberanos de inversión más grandes de la historia. Todo esto en 50 años. Todo esto en un desierto que la naturaleza dejó sin ríos, sin lluvias y sin tierra cultivable. La geografía emiratí no cambió. Lo que cambió fue la determinación de sus líderes de no aceptar los límites que esa geografía imponía. Y eso, en términos históricos, es una revolución sin precedentes. La posición geográfica de los Emiratos en relación con las grandes rutas aéreas del siglo XXI es otro de los factores que explican su ascenso, que raramente se analiza en profundidad. Dubai International Airport está situado a aproximadamente 7 horas de vuelo de las principales ciudades de Europa Occidental, a 3 o 4 horas de las grandes ciudades de Asia del Sur como Mumbai, Karachi y Delhi, a menos de 4 horas de las capitales de África Oriental como Nairobi y Addis Abeba, y a 8 o 9 horas de las ciudades de Asia Oriental como Singapur o Bangkok. Esta equidistancia geográfica entre 3 de los grandes bloques poblacionales del mundo, Europa, el subcontinente indio y África Oriental, convierte a Dubái en el hub aéreo natural más eficiente del planeta para vuelos de largo radio. La aerolínea Emirates, fundada en 1985 con solo 2 aviones prestados por el gobierno de Pakistán, ha construido sobre esa ventaja geográfica una flota de más de 200 aviones de fuselaje ancho que conecta más de 150 destinos en 80 países. La aerolínea Etihad de Abu Dhabi sigue una lógica similar. Ninguna de las dos habría sido posible sin la geografía. Estar exactamente en el cruce de las rutas aéreas entre Europa, África y Asia es un privilegio geográfico que el gobierno emiratí identificó temprano y explotó con brillantez operativa. El mundo observa el experimento emiratí con admiración y también con escepticismo.
Los críticos señalan la dependencia del trabajo migrante en condiciones que los organismos de derechos humanos han cuestionado sistemáticamente. Señalan la huella ecológica colosal de un modelo basado en aire acondicionado y desalación masiva, con uno de los mayores consumos eléctricos per cápita del mundo. Y señalan la pregunta mayor que ningún emiratí puede responder todavía con certeza. Cuando el petróleo se acabe definitivamente, cuando el turismo de lujo encuentre competidores más baratos y cuando el mundo haya reducido su dependencia de los combustibles fósiles, ¿qué quedará en ese desierto? La respuesta emiratí es clara: quedará lo que construyeron. Los puertos, los aeropuertos, los fondos soberanos, las universidades, los museos, las redes de transporte, los acuerdos diplomáticos y el capital humano acumulado. Si el experimento funciona, habrán logrado lo que ninguna civilización del desierto logró antes: construir una permanencia que sobreviva a los recursos que la financiaron. La historia está llena de civilizaciones que surgieron gracias a un recurso natural y colapsaron cuando ese recurso se agotó. Los emiratíes son perfectamente conscientes de esa lección histórica, y es precisamente esa conciencia lo que ha guiado cada una de sus decisiones de inversión, diversificación y proyección global. La geografía los desafió. Los emiratíes respondieron construyendo encima de ella, literalmente. Y el mundo sigue mirando, tomando nota, preguntándose si ese modelo es repetible en otro desierto, en otra región del planeta, con otro recurso natural como punto de partida. La respuesta, por ahora, es que nadie más lo ha intentado con la misma determinación y los mismos resultados. El desierto de los Emiratos sigue siendo tan árido, tan caliente y tan improbable como siempre. Lo que cambió es todo lo que se construyó sobre él. Y eso, en el largo plazo de la historia, es lo único que importa verdaderamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.